Mi nombre es José Antonio Hernández Gamarra, médico residente de anestesiología del segundo año del Hospital Rebagliati, y el tema que voy a tratar es RCP neonatal. Bueno, el contenido de esta exposición trata acerca de cómo se da la reanimación neonatal en la sala de partos, con qué suministros y equipos se desarrolla la reanimación neonatal, cómo está formado el algoritmo, las intervenciones, los procedimientos, las compresiones torácicas y los medicamentos utilizados en la reanimación neonatal. La importancia de este tema para la población en general es que nos permite, al término de la exposición, sacar algunas conclusiones, como por ejemplo, cuán importante es conocer para la madre adecuadamente el tiempo de gestación para que de esta manera se pueda prever si el recién nacido va a requerir algún tipo de atención especializada o no. Por ejemplo, en la reanimación neonatal en la sala de partos, las estadísticas mencionan que del 5 al 7% de los recién nacidos a términos requerirán una ventilación a presión positiva, con dispositivos especializados por personal capacitado, que un porcentaje menor a esto requerirá habilidades avanzadas de reanimación y también una técnica de reanimación neonatal que determina muchas veces el éxito o la supervivencia. Es por eso que la madre debe asistir puntualmente a sus controles prenatales, llevar adecuadamente las indicaciones de la obstetra o el médico que se encuentra en su centro de salud para poder de esta manera disminuir la necesidad de una reanimación neonatal en la sala de partos. Anticipación a la necesidad de la resucitación. Esta parte va más que todo dirigida al médico o especialista que atiende en la reanimación neonatal. También prever los partos de alto riesgo de acuerdo a las condiciones maternas, condiciones fetales, las complicaciones antes del parto o durante el parto y una adecuada capacitación del programa de reanimación neonatal de acuerdo a los últimos algoritmos y a las técnicas para dar la reanimación neonatal de una manera adecuada y determinar de esta manera el éxito y la supervivencia del recién nacido. ¿Con qué suministros o equipos se debe contar para dar una adecuada reanimación neonatal? Tenemos aquí los equipos de calentamiento y transporte, como por ejemplo el calentador, las mantas térmicas que evitan las pérdidas de calor por sus diferentes mecanismos, los equipos de succión, equipos de vigilancia como el estetoscopio, el monitor cardíaco que viene a ser una de las últimas recomendaciones en los suministros y equipos de reanimación neonatal, la suplementación de oxígeno y ventilación, los equipos de intubación adecuados para el tipo de recién nacido, los accesos vasculares y conocer de qué manera vamos a administrar por estos accesos los medicamentos y por último los medicamentos. De todos estos suministros y equipos, los más importantes podrían considerarse los equipos de vigilancia, los equipos de calentamiento, los equipos de intubación y de acceso vascular. En el algoritmo de RCP neonatal, ¿cómo inicia? Comienza con una evaluación rápida del recién nacido, con las 3 preguntas que todas las personas debemos conocer, que es la edad del recién nacido, si el bebé o el recién nacido es a término, si tiene un buen tono muscular o si respira o llora. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a determinar si de una manera rápida si el recién nacido tiene condiciones adecuadas para enfrentarse al medio ambiente o no, o si requiere algún tipo de ayuda. Si alguna de estas 3 preguntas se responde de una manera negativa, entonces va a requerir algún tipo de intervención y también evaluación de sus funciones vitales. De esta manera esto se procede a las 3 maniobras a las 3 maniobras iniciales y también a la evaluación de la frecuencia cardíaca. Y a partir de esto se comienza el primer minuto de evaluación del algoritmo del RCP neonatal. De esto, lo que tenemos que considerar más que todo es la monitorización de la frecuencia cardíaca. Si esta está menos de 100 latidos por minuto, va a requerir la ventilación a presión positiva, la monitorización adecuada con el pulso oxímetro y también
si disponemos de un monitoreo cardíaco. Se continúa evaluando la frecuencia cardíaca, si es menor a 100 o no, y de acuerdo a esto se toman las decisiones, se evalúa si requiere una adecuada ventilación. También se considera un tubo orotraqueal y aquí es necesario ya tener en cuenta el monitor cardíaco. Si la frecuencia cardíaca en esta es menor de 60, ya es para este momento es necesario que se disponga ya de dispositivos invasivos de la manipulación de la vía aérea y se continúa evaluando la frecuencia cardíaca para determinar o no la administración de los medicamentos del algoritmo de RCP, como son la adrenalina principalmente. Una de las cosas que nosotros tenemos que conocer para la población en general es el estado de oxigenación del recién nacido. El recién nacido en el primer minuto de vida no tiene un nivel de oxigenación como el de nosotros a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, que es que corresponde a un FIO 21 y que nuestra saturación debe ser mayor o igual al 92%. Generalmente en una persona sin ninguna enfermedad pulmonar, este nivel de saturación es de 97 a 98%. En el caso del recién nacido, en su primer minuto de vida, su saturación va de 60 a 65%, en el segundo minuto de 65 a 70%, en el tercer minuto de 70 a 75%, en el cuarto minuto de 75 a 80%, en el quinto de 80 a 85% y de ahí al décimo minuto de 85 a 95%. Entonces, ¿por qué se menciona esto? Porque es importante recordar que el recién nacido tiene un nivel de saturación que no es el mismo que la población adulta en el momento del nacimiento. Las intervenciones que se realizan durante el desarrollo del algoritmo de reanimación de RCP neonatal, tenemos aquí el control de temperatura con todas las envolturas, las almohadillas precalentadas o las sábanas precalentadas, la manipulación de las vías respiratorias, el adecuado posicionamiento. Aquí tenemos la postura correcta, que se compara aquí con una postura incorrecta de flexión, también una postura incorrecta de hiperextensión. Lo correcto es lo que le llaman la posición de olfateo, y también la supervisión con de su nivel de saturación, que corresponde a los minutos que se está evaluando para ver su adecuada oximetría de pulso y su frecuencia cardíaca. La posición que ya mencionamos, la posición de olfateo, ni muy flexionada ni muy extendida, y si es que es necesario se puede realizar una ventilación a presión positiva con esta maniobra, ¿no?, de la C y E de la colocación de la máscara facial. Las indicaciones de intubación orotraqueal de acuerdo al algoritmo de RCP es cuando la frecuencia cardíaca está disminuyendo durante el desarrollo del algoritmo, y para eso tenemos que tener en cuenta qué tubo orotraqueal vamos a colocar al recién nacido. Por ejemplo, si pesa menos de 1 kilo, le corresponde un tubo de 2.5, de 1 a 2 kilos de 3, de 2 a 3 kilos de 3.5, mayor a 3 kilos de 3.5 a 4. Todas estas intervenciones van dirigidas a una estabilización inicial, a posicionar adecuadamente al recién nacido y a una evaluación de una intubación exitosa. Las compresiones torácicas que se aplican cuando la frecuencia cardíaca ha disminuido por un rango inferior a 60 latidos por minuto, en donde pueden ser hechas por la maniobra utilizando las dos manos o con dos dedos, en donde se aplica la presión a nivel de la línea intermamilar o la línea intermamaria, y se hace sea con las dos manos o con los dos dedos, ¿no?, realizando las compresiones. Los medicamentos que se utilizan, tenemos aquí la epinefrina, que se utiliza en 0,1 a 0,3 mililitros por kilo, usando 0,1 miligramos por mililitro de epinefrina, que tiene que estar a una concentración de 1 en 10.000. En la solución salina isotónica, 10 mililitros por kilo de solución salina al
0,9% durante 5 a 10 minutos. Y también el bicarbonato de sodio, ¿no?, para corregir la acidosis metabólica del recién nacido. Además de esto, se puede realizar el cateterismo de la vena umbilical, o que se puede realizar con los siguientes pasos que aquí se describe. En el paso inicial se coloca el lazo umbilical firmemente alrededor de la base del ombligo con medio de un nudo. En el segundo se localiza la vena umbilical y mientras se sostiene la base del ombligo con la mano no dominante, se inserta para en la vena de unos 3 a 5 centímetros del bebé o del recién nacido a término. Y se asegura que el catéter está manualmente o con una cinta adhesiva listo para que se puedan administrar los medicamentos. Eso cuando nosotros deseamos tener un acceso venoso inmediato. Entonces, en la parte del algoritmo de la reanimación neonatal, iniciamos con las 3 preguntas de si es a término, si tiene un buen tono, si está respirando o también está llorando. Si no, se inician con las maniobras iniciales, el secado, la estimulación, el posicionamiento de la vía aérea, y también se evalúa la frecuencia cardíaca si está menos de 100. Todas estas maniobras se hacen durante el primer minuto de vida. De acuerdo a esto, se ve o no la necesidad de una ventilación a presión positiva, de una oximetría de pulso y el monitor cardíaco. Nuevamente se evalúa la frecuencia cardíaca y de acuerdo a esto se considera adecuada la ventilación, o si no, se podría ya pensar en la utilización de un tubo orotraqueal. Se continúa monitorizando la frecuencia cardíaca y de acuerdo a esto, si es nuevamente inferior a 100, ya se utiliza el tubo orotraqueal y ya se debe para este momento contar con un monitor cardíaco. Si es menor de 60, para este momento ya debe estar el paciente intubado y se deben iniciar las compresiones. Y nuevamente se da un tiempo de respuesta al recién nacido. Si la frecuencia cardíaca persiste menor a 60, ya se debe utilizar la dosis endovenosa de epinefrina para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. De acuerdo a esto, debemos tener en cuenta que durante todo el algoritmo de reanimación, el recién nacido tiene que estar adecuadamente monitorizado para tratar de hacer que su nivel de saturación y su frecuencia cardíaca se mantengan de acuerdo a los niveles que le corresponden.